A través de este ejercicio vamos a aprender a construir el estado de cambios en el patrimonio neto. Lo vamos a hacer a través de una forma práctica, que es la forma más adecuada y fácil de poder entenderlo. El estado de cambios en el patrimonio neto, como ya lo hemos mencionado anteriormente, muestra cómo se modifica el patrimonio, es decir, cómo se modifica la inversión de los socios en la empresa. El estado de cambios en el patrimonio neto está estructurado en columnas. Una columna para cada cuenta que compone el patrimonio. Por lo tanto, vamos a construir el formato de nuestro estado de cambios en el patrimonio neto de la siguiente forma. Empezamos colocando cada una de las cuentas que componen nuestro patrimonio. Y el primero de ellas es el capital social. La segunda columna está compuesta de las reservas legales. Y la tercera columna de los resultados acumulados. Siempre se coloca una columna de total al final, simplemente como un elemento de control. Vamos a disminuir el tamaño de la letra de nuestras cuentas para que podamos visualizarlo adecuadamente en nuestro estado financiero. Después que hemos incluido una columna para cada una de las cuentas, en filas lo que debemos colocar son los respectivos movimientos. El primero de los movimientos siempre corresponde al saldo inicial, y en este caso tenemos un saldo inicial del capital social de 7 millones, como está indicado en los datos del ejercicio, reservas legales por un equivalente a 200.000 y resultados acumulados por un equivalente a 500.000. Como siempre, hacemos una suma de horizontal respecto a estas cantidades. Y tenemos un saldo inicial total de 7.700.000 en nuestro estado de cambios en el patrimonio. Luego continuamos con el segundo movimiento, con la segunda fila, y este correspondería a la utilidad generada en el ejercicio. Para poder calcular la utilidad generada, tenemos una serie de datos que nos proporciona el caso. Ventas por 350.000, costo de ventas por 100.000, gastos financieros por 20.000, sueldos de vendedores 80.000, ingresos financieros por 15.000 y depreciación de oficina por 7.000. Debemos calcular esta utilidad a partir de las cifras indicadas. Y la utilidad la vamos a colocar en la columna que corresponde a resultados acumulados, puesto que cuando la empresa genera utilidades, estas se van acumulando en los resultados acumulados. Entonces, a partir de esta celda vamos a acumular las ventas, a las ventas le vamos a restar el costo de ventas, vamos a restar los gastos financieros, el sueldo de los vendedores, vamos a sumar los ingresos financieros y vamos a restar la depreciación del equipo de oficina. Con esto hemos hallado la utilidad que corresponde al periodo, pero además debemos tener en cuenta que nuestra empresa está sujeta a una participación a los trabajadores de 5%. Por lo tanto, nuestra utilidad tenemos que verla disminuida por el 5% de participación a los trabajadores, lo cual lo vamos a calcular en este instante, multiplicando la cifra anterior por el 5% de participación. Esto nos generaría el monto de la participación a los trabajadores. Pero como queremos hallar la utilidad después de la participación a los trabajadores, lo que vamos a hacer es multiplicar por 1 menos el 5% y de esta forma vamos a hallar la utilidad después de la participación. Acá todavía no hemos terminado la utilidad neta de nuestra empresa, puesto que requerimos también calcular el impuesto a la renta. De acuerdo con los datos indicados, nuestra tasa de impuesto a la renta es de 30%. Y el impuesto a la renta se calcula después de haber calculado la participación de los trabajadores que acabamos de realizar. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer nuevamente con nuestro cálculo es multiplicar 1 menos la tasa de impuesto a la renta y con esto vamos a llegar a 105.070, que es la utilidad de la empresa. La siguiente transacción que corresponde al estado de cambios en el patrimonio neto se refiere a la reserva legal.
Los datos nos indican que la reserva legal equivale al 10% de la utilidad. Entonces vamos a incluir una fila más para la reserva legal, y la reserva legal la debemos calcular como un porcentaje de la utilidad. Es decir, vamos a calcular el 10% de los 105.070. Lo colocamos con signo negativo, puesto que la reserva legal resta la columna de resultados, pero a su vez la reserva legal suma la columna de reserva legal específicamente. Entonces, lo que hemos hecho es restarlo de la columna de resultados acumulados e incrementarlo a la columna de reserva legal. La tercera transacción que nos indican es la política de distribución de dividendos de 30%. Vamos a considerar también esta decisión en nuestro estado de cambios en el patrimonio neto, colocando la fila de dividendos. Los dividendos se calculan ¿sobre qué cifra? Los dividendos se calculan tomando la utilidad, retirándole la reserva legal, y sobre esta diferencia vamos a aplicar el 30% de dividendos. Y resulta un monto de dividendos de 28.368. Dado que los dividendos salen de la empresa y deben restar los resultados acumulados, debemos corregir nuestra cifra colocándola también con signo negativo. Finalmente, también tenemos la última transacción que habla de la capitalización de utilidades por un monto de 100.000. Vamos a abrir una transacción más respecto a la capitalización de utilidades y nos indica en este caso que corresponde a un monto exacto de 100.000. Estos 100.000 disminuyen los resultados acumulados y dado que es una capitalización, estos 100.000 van a aumentar el capital social. Con estas transacciones hemos terminado de preparar el estado de cambios en el patrimonio neto y solo nos queda incluir los saldos finales como una formalidad, haciendo la respectiva suma de toda la columna para cada una de las cuentas. De la misma forma, debemos también considerar la suma respectiva para cada una de las cifras horizontales de nuestro estado de cambios en el patrimonio neto. Colocamos estas sumas y con esto obtenemos nuestro estado contable. ¿Cómo leemos esta información? Como lo habíamos dicho, una columna para cada cuenta. Empezamos con 7 millones de capital, aumentaron 100.000 más, terminamos en 7.100.000. Las reservas empezaron en 200.000, se incrementaron en 10.507 más y terminamos con 210.507. Los resultados acumulados también empezaron con 500.000, se incrementaron por la utilidad, disminuyeron por las reservas, por los dividendos, por la capitalización y terminamos en un monto de 466.000. Finalmente tenemos la columna de totales, donde expresamos los diferentes movimientos. Observen que la fila de reserva legal siempre el monto neto es cero, porque la reserva legal representa un movimiento de disminución de resultados y aumento de reserva. Algo parecido sucede con la capitalización, disminuyen los resultados y aumenta el capital. Sin embargo, los dividendos solamente disminuyen y no aumentan, por lo que sí se refleja un monto en el estado financiero. Para finalizar, podemos ponerle un formato adecuado a nuestro estado financiero, considerando los montos en términos de números para que nuestro estado financiero esté con el formato respectivo. Y con esto hemos terminado de presentar en forma breve este estado de cambios en el patrimonio neto.